Domingo por la tarde, tu mamá hizo un menestrón así más concentrado como para levantar a todos los caídos de Stalingrado. Y mientras estás buceando ahí entre los fideotes y el amasijo verde que parece el pantano de Shrek, encuentras tu presita de cordero y le das una soberana mordida. Y de pronto escuchas un terrible crack al fondo de tu boca. No sabes lo que ha pasado, pero tu muela está flotando encima del caldo y en ese momento te haces la gran lamentación. Debí haber escuchado al doctor Muelitas. Bueno, todos hemos tenido accidentes con los dientes en algún momento. Y es que las afecciones dentales son quizás una de las afecciones más comunes que le pasan a las personas en la actualidad, y no solamente ahora, sino desde tiempos anteriores. A veces de niños nos hemos llevado muy mal con el profesional relacionado a esta área porque tenemos ese trauma del taladro y el alicate. Pero el día de hoy vamos a ver cómo esta labor tan noble que es el del odontólogo literalmente ha cambiado ciertas cosas en la historia de la humanidad. Por lo que el día de hoy vamos a hacer un breve recuento acerca de la historia de la odontología, desde sus inicios hasta la actualidad. No te olvides que este video llega gracias a mis amigos del Círculo de Estudios Médico Odontológico Ciremo. Pasa por su página de Facebook, llena de likes, llénale de bonitos comentarios, llénale de emojis de muelitas, porque Ciremo es un centro de capacitación para profesionales de la salud que busca lograr su óptimo desarrollo a la hora de conseguir plazas o vacantes en el Serum o el Residentado. Cuenta con profesionales de alto nivel y sumamente entregados a su carrera. Y para que veas que no me estoy yendo en floro, papi, Ciremo obtuvo el primer lugar en el examen nacional de odontología en el año 2020, o sea, aquícito nomás, y obtuvo 8 de los 20 primeros puestos. Todo unos capos, mi causa de Ciremo. ¿Conoces Hipócrates? No, ese no vino de Grecia, ese vino de Ciremo nada más. Así que pasa por su página, llénale de ricos likes y pregunta por tu capacitación si eres un profesional de la salud. Y si no lo eres, deberías serlo. Soy Merlín y vamos a ver el día de hoy una breve historia de la odontología. Toda profesión u oficio tiene raíces históricas muy profundas y como a ti te encanta recordar el pasado, ya supérala, pe. Vamos a retroceder hasta tiempos sumamente antiguos, 10, 20, 30 años, nada papi, nos vamos a ir hasta la prehistoria. Y es que el dolor humano es tan antiguo como el ser humano. Claro, toda acción que incluya interacción con la naturaleza va a tener algún tipo de efecto físico en uno. Y eso lo debieron haber sabido nuestros antepasados cuando comenzaron a descubrir cosas que dolían como el fuego, por ejemplo. Y justamente hablando de nuestros antepasados, la dieta que tuvieron estas primeras especies previas al ser humano estaba basada en semillas y raíces. Sin embargo, a lo largo de su periodo de desarrollo, acabando la prehistoria e iniciando la historia con la aparición de la escritura, surgen los primeros estados esclavistas, es decir, ya la formación del estado como tal. Y pues no simplemente varía el sistema político, económico, social, sino también la comida. Y es así como comienza a aparecer el cereal dentro de la dieta común de las personas. Esto lo tenemos, por ejemplo, en el caso de China y Egipto. Ahora, ¿qué tiene que ver pasar de una dieta de raíces y semillas a cereales? Pues que tu dentadura va a sufrir cambios. Es aquí cuando ya se comienzan a rastrear las primeras enfermedades dentales, como por ejemplo la caries y las encías inflamadas. Y obviamente nace el dolor y tiene que nacer la persona que cure el dolor. Los primeros registros de una persona que intentó curar el dolor dental fueron los del egipcio Gesi-Re en el año 3500 a.C. Se cree que él pudo haber sido el odontólogo del faraón Zoser. Sí, el de la pirámide escalonada. Ya que se encontró que Zoser tenía ciertas piezas de extracción, o sea, le habían quitado muelas, a menos que se haya caído y se haya sacado y también ciertos orificios de taladro en la mandíbula. Según se cree, era para drenar el pus que se ocasionaba producto de la infección. Así que, amiguito, siéntete feliz saliendo con tu globito del dentista porque estás en un buen tiempo. La historia antigua fue avanzando y así llegamos al periodo de la antigua Grecia, las famosas polis griegas. Y como ya sabrás, Grecia, producto de su intenso intercambio comercial y de la autonomía de sus polis, comienzan a florecer en conocimiento. Por lo que en Grecia también se pueden rastrear ciertos elementos que intentaron darle una explicación más racional a las dolencias de las muelas y los dientes. Estos son los casos de Aesculapius y probablemente un hombre que has escuchado en los inicios de tu carrera, Hipócrates. Sí, el de Ciremo. Con ellos el tema de la odontología se comienza ya a racionalizar e intentar dar algún tipo de explicación a las dolencias. Más adelante, con la aparición del imperio más grande de la Edad Antigua, o sea, el Imperio Romano, en el año 100 a.C. aproximadamente, el romano Celsus ya intentaba hacer tratamiento con medicamentos. Sin embargo, todavía aquí reinaba mucho la superstición y había un tema sumamente interesante, ya que la medicina se consideraba una labor menor que obviamente los romanos patricios no podían atender.
por lo que la medicina fue dejada como labor a los griegos, que como sabrás los romanos conquistan a los griegos, y a médicos ambulantes, y aquí entramos en una locura absoluta, ya que habían remedios tan alucinantes como por ejemplo escupirle a una rana y arrancarle la cabeza de una mordida a un ratón. Todos los que decían todo tiempo pasado fue mejor, saboreen su ratón. Y así vamos a llegar hasta el año 1. ¿Y qué tiene que ver el año 1? Pues apareció alguien. La aparición de Jesucristo va a marcar un hito en la historia universal, ya que aparece una nueva forma de ver el mundo bajo la óptica de una creencia que es el cristianismo. Y con el cristianismo ya sabes lo que pasó después. Muchos cristianos comenzaron a llevar la palabra a todas partes del mundo, y eso significa a todas las partes de Roma, por lo que se comenzaron a asociar santos a dolencias o mártires a ciertas causas. Y por historia universal sabrás que en los primeros años del cristianismo no se llevaron muy bien con los romanos. Tenemos el caso de Calígula y Nerón, que literalmente jugaban Final Fantasy con los cristianos ahí adentro. Y es aquí donde encontramos un caso sumamente interesante, el caso de Apolonia. Se cuenta que en el siglo 3 después de Cristo, Apolonia era una de las tantas perseguidas por sus pensamientos cristianos. En el caso de Apolonia estaba en la zona de lo que es Alejandría. Se le exhortó a Apolonia a que reniegue de su fe y rechace completamente los mandamientos que se le habían encargado. Sin embargo, la fe de Apolonia era más brava que la de Sarita Colonia, y Apolonia decide ponerse fuerte y decir no. Los romanos se tomaron este no bien, pero bien grave, y comenzaron a torturarla, y una de las torturas más bravas que se le hizo fue comenzar a arrancarle los dientes. Este acto lamentable convirtió a Apolonia en la santa patrona de los odontólogos que hasta el día de hoy se maneja. Y bueno, el cristianismo se extendió, Roma más adelante va a sufrir la invasión de las tribus bárbaras, Roma va a colapsar bajo su propio peso, y así entramos a la rica Edad Media. Y bueno, todos tendemos a pensar que la Edad Media fue una época completa de oscurantismo, barbarie y una serie de cosas negativas, pero lo cierto es que no es tanto así. De hecho, historiadores como Jacques Le Goff señalaron de que, si bien es cierto en la zona europea hubo algo de estática, el avance de los conocimientos se siguió dando en el Imperio Bizantino y obviamente en el mundo árabe. Así que mientras vamos a dejar todavía a Frodo, Gandalf y la Comunidad del Anillo recorriendo Europa, nos vamos al mundo de los árabes. Y los árabes sí estaban on fire con el tema de las dolencias bucales. Y resaltamos el caso de Avicenas y Albucasis. En el caso de Albucasis ya se encontraban ciertas soluciones para combatir el sarro, se practicaban extracciones dentales, se habían puesto dientes artificiales e incluso se crearon ciertas herramientas ya para tratar las dolencias. Todos unos capos, mis causas árabes acá. Y a medida que pasa la Edad Media, también dentro del núcleo europeo se van a ir formando ciertas creencias para comenzar a combatir las dolencias bucales. Y resalta el uso de ciertas plantas que se contaban que tenían elementos curativos muy poderosos. Quizás una de las más famosas es la mandrágora, una planta que tenía una forma parecida al ser humano. Yo nunca la he encontrado parecida, pero bueno. Y al igual que en el Imperio Romano, comenzaron a aparecer las medicinas random ahí adentro, que incluían infusiones de mandrágora, ajos metidos dentro de la uña en el lado que te dolía de la muela, y pétalos de flores metidos en dientes y oído. Está crazy estas cosas, ¿eh? Como sabrás, en la Edad Media muchas de estas cosas se hacían dentro de contextos religiosos, ya que el clero tenía varias funciones dentro de la época feudal, y esto incluía incluso algunas prácticas cirujanas un tanto arcaicas. Pero como tú sabes, todo proceso de cirugía tiene su riesgo, y es que puedes perder al paciente. Y es por eso que en 1210 va a pasar un detalle alucinante. La Iglesia Católica va a promulgar el Edicto de Tours. En el Edicto de Tours se prohíbe a personas vinculadas a la Iglesia a que realicen intervenciones quirúrgicas. Tú dirás, wait, entonces ¿quién va a ser acá el que va a operar? Pues aquí viene una de las partes más alucinantes de la historia universal, pues quienes se encargaron de los procesos de operación fueron los barberos. Los barberos, aparte de hacerte tu peinado berracazo al estilo Maluma, también te hacían otros servicios, como por ejemplo operaciones por cataratas, retirar piedras de la vejiga y obviamente extracción de piezas dentales que estaban ya en un estado lamentable. Pero aguanta, eso era antes, no vayas a ir ahí al barbero de tu cuadra y decirle, oye, sácame unas piedras de la vejiga. Esta práctica se comenzó a extender y se puede decir que sirvió bastante para comenzar ya a racionalizar el tema de las intervenciones quirúrgicas. Ahora, a fines de la Edad Media se van a comenzar a crear diversas universidades y el mundo de las universidades comienza a abrirse camino en un mundo que estaba rodeado de muchas supersticiones, como el caso de la Universidad de Londres y Oxford. Pero había un pequeño detalle, que las ciencias médicas eran muy teóricas y prácticamente carecían de práctica. Y antes de pasar al qué sucedió después con el tema de la medicina ya con su toque más científico,
¿Qué pasaba en América? En esta América precolombina. Pues habían culturas que sí tenían fuertes vínculos con el tratamiento dental, como por ejemplo los mayas, quienes tenían tocados de adorno dentro de la boca, como lo que podría ser este arte de deformar cabezas o pies en algunas culturas del mundo, ya que era una especie de código estético, así como lo que hoy serían los piercings y los tatuajes. En el caso del Perú, hay una diferencia sumamente interesante. Según el artículo de Luis Gómez y César Borja de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, entre la costa y la sierra habían ciertos elementos que diferenciaban las dolencias dentro de las piezas dentales. Y es que, por ejemplo, en el caso costeño se podía ver mucho más el tema de las caries, producto de las costumbres y la dieta que llevaban. Y en la sierra, si bien no estaba tan extendido el tema de la caries, lo que sí había era abrasión. Según ambos investigadores, esto se debe a que la comida dentro de la sierra era sumamente dura, o bueno, al menos sustancialmente más dura que de la costa. Y también se comía alimentos semi crudos, como por ejemplo quizás el caso del charqui. Esto producía este fenómeno de la abrasión en los dientes, pero sin toques de caries. Si bien es cierto, no hay tantos estudios acerca de cómo se trataban las muelas en el antiguo Perú, lo cierto es que hay que reconocer que dentro del mundo prehispánico, culturas como la cultura paracas tuvieron un gran desarrollo del conocimiento médico, así que no sería novedad que también tuviésemos tenido por ahí un Fauchard de la medicina. ¿Quién es Fauchard? Quédate en el resto del video. Pero volvemos, ahora sí, llegamos a la época del Renacimiento en el siglo XV. La Edad Media había caído y una nueva mentalidad surge en el mundo, que es la mentalidad de la razón. Las grandes figuras del Renacimiento no solamente se dedicaron a pintar, sino también se dedicaron a investigar el cuerpo humano. Este puede ser el caso, por ejemplo, de Leonardo da Vinci con este famoso dibujo del hombre de Vitruvio. Pero no seamos mezquinos, Leonardo no fue el único gran sabio. Vinculado a la odontología podemos encontrar a Versalio, quien fue uno de los médicos personales de Carlos V, sí, el emperador que decía que en su reino nunca se ponía el sol. Y aquí tenemos el caso de Gabrielo Falopio, quien logró identificar que los dientes de leche que conocemos no son los mismos que los dientes fijos, que ambos parten de puntos distintos, o sea, son dos tipos diferentes de dientes. Sin embargo, la real revelación vino en el siglo XVIII, bueno, este famoso siglo de las luces. El francés Pierre Fauchard, quien fue uno de los médicos personales de Luis XIV, el famosísimo Rey Sol y máximo representante del absolutismo, es considerado como el padre de la odontología, ya que con sus publicaciones cimentó los orígenes de esta rama como una carrera, y fue quien le añadió este famoso título de cirujano dentista. Y es así que más adelante, en el siglo XIX, comenzó una explosión de la rama de la odontología a nivel mundial. Horace Hayden y Chapin Harrison fundaron la primera escuela dental. Vamos a probar mi inglés, ¿ya? La Baltimore College of Dental Surgery. ¿Y qué significa que hayan fundado la primera escuela dental? Pues el conocimiento se va a comenzar a masificar. O sea, va a comenzar a llegar más gente con más interés sobre esta rama y el conocimiento se va a hacer cada vez más extenso y eso implica nuevos descubrimientos. Y vaya que hicieron nuevos descubrimientos, ya que en 1844 la odontología da una de sus mayores aportes a la medicina mundial, la creación de la anestesia. Más adelante, en el siglo XX, gracias a las revoluciones industriales, la presencia de la tecnología y la masificación, la odontología va a vivir ya todo un proceso de ascenso, en el cual vamos a tener algunos elementos que ya son más propios de la modernidad, como el uso del flúor, el uso de la penicilina, y obviamente la famosa cultura de la prevención. Y es así, amigos, como llegamos a estos tiempos presentes, desde esos primeros homínidos que tenían dolencias a raíz de la comida hasta la odontología del siglo XXI. ¿Y por qué lo celebramos hoy 4 de diciembre? Pues en el año 1924, con la ley 1525-1, se da origen al Colegio de Odontólogos del Perú. Y es así que llegamos a el final de este video, conociendo una breve historia de la odontología. No te olvides que este video llega gracias a Ciremo, el Círculo de Estudios Médico Odontológico, que tiene como objetivo formar tu excelencia como profesional de la salud y con esto lograr alcanzar el tan ansiado serum o residentado. Son unos capos estos tíos, así que pasa por su página de Facebook, regálales su ricolino like y llénales de emojis de muelitas todo. Y si no eres un médico, pues anímate a hacerlo, necesitamos muchos médicos hoy en día. Y bueno, este video me hizo reflexionar sobre la importancia de la odontología y espero que también te haya hecho reflexionar a ti. No te olvides de seguir a Ciremo en sus redes y conmigo será hasta la próxima. Chau, chau.